Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a esta reunión domingo en la mañana. Aquí en el área de Oakland y San Francisco está frío, con viento, pero varios de ustedes han venido para estudiar la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso. Antes de comenzar nuestro estudio sobre las primicias de la cosecha, queremos pedir la dirección de Dios. Es un tema un poco complejo, pero voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla para que podamos comprender cómo se relaciona la fiesta de las primicias con el día del Pentecostés. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos levantado con vida este día. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y tus hijas. Gracias porque eres un Dios bondadoso, misericordioso, lleno de verdad y de justicia. Pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra, tú nos acompañes por medio del ministerio del Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento, corazones abiertos. Capacítanos con tu poder para compartir tu mensaje. Gracias te damos por el privilegio de la oración y por respondernos, porque venimos con confianza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Juan. Capítulo 12 y el versículo 20 al 24. Juan 12, 20 al 24. Dice allí, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos querían una entrevista con Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo a Andrés y a Felipe, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego viene el versículo 24, el versículo clave para nuestro estudio. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, para aquellos que han sembrado semillas, ustedes saben que cuando la semilla solitaria se mete en el suelo, la semilla muere. Tal vez algunos no sabían eso. Se sepulta, la semilla muere, pero luego, después que la semilla muere, surge o brota de esa semilla la planta. Tiene uno allí representada la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Cristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos como una planta. La planta es una ilustración de la naturaleza que explica la obra de Jesús. Y noten que Jesús dijo, si la semilla no muere y es sepultada y resucita, la semilla queda sola. Pero si se siembra y brota la planta, produce mucho fruto. Si ustedes siembran una semilla de tomate, esa semilla es una, pero va a cosechar de esa planta muchos tomates. Es decir, Jesús está diciendo, si yo muero, soy sepultado y resucito, habrá muchos que pasarán por la misma experiencia. Produciré mucho fruto. Ahora, quiero relatarles algo sobre las primeras 3 fiestas judías. Había 7 fiestas judías, que eran la Pascua, el pan sin levadura, las primicias, el Pentecostés, y luego entonces 3 fiestas en el otoño del año.
Vamos a mirar las primeras 3 fiestas que son la Pascua, el pan sin levadura y las primicias. Ahora, la Pascua sabemos representa la muerte de Cristo. Se sacrificaba el cordero en la Pascua. Eso ocurrió en el día 14 de Nisan del calendario judío. El día después de la Pascua comenzaba la fiesta del pan sin levadura, que hubiera sido el sábado. El pan representa a Cristo y el hecho de que el pan no tenía levadura representa que en Cristo, en el cuerpo de Cristo, no había pecado. Representa la sepultura de Jesús, a donde su cuerpo no vio corrupción porque su cuerpo no tenía mancha de pecado. Luego, ese es el 15 de Nisan, el día después de la Pascua, y luego entonces el día después del pan sin levadura, el siguiente día, que sería el domingo de resurrección, encontramos que se celebraba la fiesta de las primicias, que representa la resurrección de Cristo. Es decir, las primeras 3 fiestas representan la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, donde su cuerpo no ve corrupción porque no tiene pecado, y luego la fiesta de las primicias representa la resurrección de Jesús. En otras palabras, en Juan 12, 20 al 24, tenemos una descripción de las primeras 3 fiestas judías. La semilla muere, cae en tierra la sepultura y luego brota a nueva vida. Esas son las primeras 3 fiestas. Ahora queremos enfocarnos especialmente en la fiesta de las primicias, que ocurría como la tercera fiesta del calendario judío. Voy a describirles cómo se celebraba la fiesta de las primicias. Las primicias eran de una cosecha de cebada. En la época de la Pascua lo que se cosechaba era la cebada. Varias espigas del campo que habían madurado se juntaban para formar un ramillete o para formar una gavilla. Ahora, luego la gavilla era llevada al santuario y mecida ante el Señor. Cada israelita llevaba su propia gavilla, pero el sacerdote especialmente formaba una gavilla y la mecía delante del Señor. Y la mecía en la entrada del tabernáculo, es decir, estaba en el atrio, pero mecía el ramillete de cebada delante del lugar santo, a la entrada del lugar santo del santuario. La gavilla se mecía a las 9 de la mañana. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que el día del Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado a las 9 de la mañana, precisamente 50 días después de la resurrección de Jesús. Ahora, el día en que se mecía la gavilla, según la Escritura, era el día después del sábado. Los eruditos no concuerdan en lo que quiere decir eso, porque había sábados anuales y había sábado semanal. Entonces, cuando leen en cuanto a las primicias, dicen, bueno, las primicias se ofrecían el día después del sábado. Dicen, ¿será después del sábado que se celebraba anualmente o será el sábado del séptimo día de la semana? En realidad no importa, porque el Señor Jesucristo reposó en el sepulcro el sábado, el séptimo día sábado, que también era un sábado ceremonial, el pan sin levadura. Es decir, que el Señor Jesucristo descansó en el sepulcro el día 15 de Nisan, que era un sábado semanal, y el sábado ceremonial del pan sin levadura, y resucitó el siguiente día. Ahora vamos a leer el pasaje que viene de Levítico para que podamos captar el cuadro. Levítico 23 y el versículo 9 al 12 describe la fiesta de las primicias. Dice ahí en Levítico 23 y el versículo 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla
o un ramillete, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Ahora escuchen esto, para que seáis ¿qué? Aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Resumiendo lo que está diciendo estos versículos es que debían formar un ramillete de la cosecha de cebada, debían llevarlo al santuario y mecerlo delante del Señor, y eso ocurría el día después del sábado. No importa si es el sábado anual de la pan sin levadura o el sábado semanal, porque cuando Jesús reposó en el sepulcro era el sábado semanal y el sábado anual. Así que en realidad no importa. Ahora, antes de exponer un poco más el significado de la fiesta de las primicias, necesito explicarles algo sobre la expresión primogénito de los muertos. A Jesús se le llama el primogénito de los muertos. Vamos a Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 18. Colosenses 1 y el versículo 18. Allí dice, y Él, es decir, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, primogénito de entre los muertos. ¿Cómo se le llama a Jesús? Primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. Ahora, escuchen bien. La expresión primogénito de entre los muertos no significa que Jesús fue el primero en resucitar. Porque Jesús no fue el primero en resucitar. La Biblia habla de 7 resurrecciones antes que Jesús resucitara. La Biblia habla de la resurrección de Moisés, el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la tsunamita, el muerto que tocó los huesos de Eliseo, una historia muy interesante, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Todos resucitaron antes que Jesús resucitara. Entonces la pregunta es, ¿qué significa la expresión primogénito de entre los muertos? Bueno, el texto dice, para que en todo tenga el ¿qué cosa? La preeminencia. Lo que quiere decir es que el Señor Jesucristo resucitó, y porque Él resucitó, Él garantiza la resurrección de todos los demás. Es decir, la resurrección de Cristo es determinante para todas las demás resurrecciones. Y por eso el apóstol Pablo escribió que si Cristo no resucitó, nosotros estamos perdidos. Noten lo que dice 1 Corintios 15, versículo 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis aún en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Yo pregunto, ¿por qué a Jesús se le llama el primogénito de entre los muertos? Porque su resurrección es preeminente y garantiza las resurrecciones de todos los demás. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Vosotros también viviréis. Si Jesús hubiera quedado muerto en el sepulcro, después de cargar nuestros pecados, no podría salvarnos. Porque Jesús tenía que ir al cielo, estando vivo, resucitado, para aplicar los beneficios que Él había ganado en la tierra a aquellos que se arrepienten, confiesan sus pecados y vienen a Él. La resurrección de Cristo es determinante. Y a veces uno le pregunta a los cristianos, le dice, óigame, ¿qué es más importante? ¿La vida perfecta de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección, su intercesión en el cielo? ¿Cuál de esas cosas es más importante? Los cristianos dicen, la cruz. Óigame, la cruz es importante. Pero si Cristo no hubiera vivido una vida perfecta, su muerte en la cruz no hubiera valido nada. Y si Cristo muere en la cruz y no resucita,
El apóstol Pablo dice, estamos en nuestros pecados todavía. Y si Cristo no va al cielo para interceder por nosotros, igualmente estamos perdidos. Es decir, la salvación es un conjunto de cosas. La cruz es central, pero la cruz no es lo único. Noten lo que dice Romanos, el capítulo 4 y el versículo 24 y 25. Romanos 4, 24 y 25. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, es decir, contada la justicia de Cristo, esto es, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora el versículo clave, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y ¿qué? Y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la resurrección de Cristo garantiza nuestra ¿qué? Nuestra justificación. ¿Saben lo que significa la palabra justificación? Es lo mismo que perdón. La hermana White dice, la justificación y el perdón son lo mismo. Así que tuvo que resucitar Jesús para que recibiéramos perdón, ¿sí o no? Claro que sí. Así que la expresión primogénito de entre los muertos significa que la resurrección de Cristo es preeminente. Que la resurrección de Cristo determina la posibilidad de todas las resurrecciones. Su resurrección es determinante. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la fiesta de las primicias, para estudiar un poco la importancia de la resurrección de Cristo, la preeminencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a Juan 20 y el versículo 17. Juan 20 y el versículo 17. Aquí Cristo ha resucitado y se encuentra en el huerto con María. No con su madre, sino con María Magdalena. Y fíjense lo que dice Juan 20 y el versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, ahora escuchen, el tiempo del verbo es importante. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le dijo Jesús a María? ¿No me qué? No me toques. Subo a mi Padre, subo a mi Dios. Ahora, la mayoría de las versiones modernas no traducen no me toques. Traducen no me detengas. Muy interesante. La Nueva Versión Internacional traduce suéltame, como si María estaba aferrada, agarrada de Jesús y no lo quería soltar. Entonces dice, suéltame. ¿Es esa una traducción correcta? En realidad no. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. María dice, suelta. Jesús le dice a María, suéltame, porque todavía no he vuelto a mi Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Ahora esa palabra, toques, o que se traduce suéltame, en realidad es una palabra, la palabra hapto en griego, se usa 36 veces en el Nuevo Testamento, y aquí viene lo interesante. La Nueva Versión Internacional, en 35 de las 36 veces, traduce la palabra toque. Solo esta vez traduce la palabra suéltame o no me detengas. Es más apropiado traducirlo no me toques. Déjenme darles algunos ejemplos. Jesús tocó a un leproso y se sanó. ¿Acaso el leproso se agarró de él y se aferró de él? No. Eso es Mateo 8 y el versículo 3. Una mujer tocó el manto de Jesús y quedó sana. ¿Acaso la mujer estaba agarrándose de Jesús? No, porque Jesús tuvo que decir quién me tocó. Si estaba agarrada, hubiera sabido quién lo estaba tocando. La multitud quería tocar a Jesús para recibir sanidad. Eso es Lucas 6:19. No se estaban aferrando, agarrando del manto. Los padres traían a sus niños a Jesús para que los tocara. Lucas 18:15. Y Jesús tocaba los ojos de los ciegos, no se agarraba de los ojos, tocaba los ojos de los ciegos para que pudieran ver. Mateo 20 y el versículo 34. Jesús no se aferró de los ojos de los ciegos, los tocó.
Es decir, una traducción correcta es que Jesús le dijo a María, no me toques, no me puedes tocar todavía hasta que yo haya ascendido a mi Padre. Pero ahora hay algo muy interesante. ¿Por qué Jesús le dijo no me toques? Jesús dice no me toques porque todavía no he ido a mi Padre. Ahora viene algo muy interesante. ¿Será que Jesús no se dejó tocar por 40 días hasta que se fue al cielo 40 días después de su resurrección? ¿Están entendiendo la pregunta? ¿Será que por 40 días Jesús dijo, nadie me puede tocar hasta que yo ascienda al cielo 40 días después de mi resurrección? ¿Qué creen ustedes? No, porque la Biblia dice claramente que esa misma noche Jesús le dijo, tóqueme. No tuvo que pasar 40 días en la tierra sin que lo tocaran. Juan 20:27 dice lo siguiente, pon tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Esto es 8 días después de la resurrección de Jesús, cuando está presente Tomás. ¿Los discípulos tocaron a Jesús antes que Jesús ascendiera 40 días después de su resurrección? Sí. Entonces, ¿por qué le dijo Jesús a María, no me toques porque no he ascendido aún a mi Padre? Jesús lo explicó. Jesús dijo, no me toques porque primero tengo que ¿qué? Tengo que ascender a mi Padre. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Será que Jesús ese mismo día de su resurrección ascendió a su Padre y por eso esa noche le dejó a los discípulos que lo tocaran? Tiene que ser que entre cuando le dijo a María no me toques y cuando le dijo a los discípulos esa misma noche tóquenme, Jesús tiene que haber ¿qué? Tiene que haber ascendido al cielo. Por eso él dice, no me toques, voy a mi Padre. Jesús fue a la casa del Padre el mismo día de la resurrección. Escuchen la cita del Espíritu Profecía. Primeros Escritos, página 186. Entonces Jesús le habló con su propia voz celestial, porque ella no había reconocido que era Jesús en el huerto. Pero cuando le habló, sí. Diciendo, María. Ella reconoció el tono de aquella voz querida y prestamente respondió, Maestro, con tal gozo que quiso abrazarlo. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre. No dice subiré, 40 días después. No dice subiré, dice subo, presente indicativo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora escuchen esto. Alegremente se fue María a comunicar a los discípulos la buena nueva. Jesús ascendió rápidamente a su Padre para oír de sus labios que aceptaba el sacrificio. Ahora escuchen esto, no pierdan esto. Y para recibir todo poder en el cielo y en la tierra. ¿A qué fue Jesús al cielo el mismo día de la resurrección? Fue para que el Padre expresara que aceptaba su sacrificio. Recuerdan que la fiesta de las primicias dice para que seáis aceptos. Así que va el Padre un viaje rapidito. En la entrada del tabernáculo celestial, el Padre se encuentra con él. El Padre dice, está bien, todo está bien, aceptado el sacrificio. Y el Padre entonces le da todo poder. Ahora, vamos a Mateo 28 para comprobar que lo que dice la hermana White es correcto. Mateo 28 y vamos a leer el versículo 19, la gran comisión. Dice allí, y Jesús se acercó y les habló. Esto es inmediatamente antes de su ascensión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, eso no capta en realidad el sentido del verbo. Una mejor traducción sería, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo pregunto, para este momento el Señor Jesucristo ya había recibido potestad. Ya había recibido el poder de su Padre. Lo acabamos de leer en el Espíritu Profecía. Así que Jesús, antes de ascender al cielo, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Elena White nuevamente explica esto de una forma clara. Esta cita viene de Primeros Escritos 187. Los ángeles rodeaban como una nube al Hijo de Dios y mandaron levantar las puertas eternas para que entrase el Rey de Gloria. Este es cuando Cristo asciende el día de la resurrección. Vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra. Ahora escuchen esto. Sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver y compartirla con ellos. Sigue diciendo. El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos permitiendo que lo tocaran, porque ya había ascendido a su Padre y había recibido poder. El Espíritu de Profecía siempre está en armonía con la Biblia. Lo que pasa es que la gente no busca, ¿de dónde viene eso? La gente dice, estudié la Biblia para ver de dónde está sacando la hermana White eso. Ahora, antes entonces de la ascensión de Jesús, 40 días después del Monte de los Olivos, Jesús ya había recibido el poder. Ya se había presentado ante el Padre el día de la resurrección como primicia de todos los que van a resucitar al final de la historia. Permítame leerles otra cita del Espíritu de Profecía, deseado de toda la gente 7:29, y luego vamos a ir a la Biblia. Dice allí, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Era el antitipo, es decir, el cumplimiento de la gavilla agitada. Y su resurrección ocurrió al mismo día en que esa gavilla mecida debía ser presentada al Señor. Es decir, cuando el sacerdote estaba meciendo la gavilla ante el Señor, Jesús estaba en la puerta del tabernáculo presentándose como primicia ante el Padre. Dice, por más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies. Y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se mecía la gavilla de las primicias como delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la cosecha. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran cosecha espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. ¿Recuerdan con el pasaje con que empezamos hoy? Si una semilla cae en la tierra y muere, produce mucho ¿qué? Mucho fruto, porque Jesús murió y resucitó. Al final de la historia morirán los que murieron, resucitarán. Una gran cosecha, mucho fruto. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que Cristo cumplió las primicias. No tenemos que depender de la hermana White, aunque damos gracias por lo que Dios expande en el Espíritu de Profecía. Noten 1 Corintios 15 y el versículo 20. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cumplió Cristo la fiesta de las primicias? Sí. En los versículos 22 y 23 de 1 Corintios 15, también se refiere a Cristo como las primicias, y los que van a resucitar al final de la historia, la muchedumbre que va a resucitar del sepulcro, esos son, podríamos decir, las postprimicias. Invento otra vez una palabra. Dice en 1 Corintios 15, 22 y 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se dan cuenta de lo que está tipificando esto? Hermanos y hermanas, las fiestas judías son extraordinarias. Porque Cristo cumplió la Pascua al pie de la letra en la fecha exacta y a la hora exacta. Cumplió el pan sin levadura el día exacto. Y cumplió la fiesta de las primicias el mismo día en que debía cumplirse. Murió un viernes, fue sepultado y quedó sepultado el sábado y resucitó
el primer día de la semana. Y esto se predijo más o menos 1400 años antes que ocurriera. ¿Quién no puede creer que la Biblia fue inspirada por Dios? Ahora vamos a hacer una transición. Ustedes dicen, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el Pentecostés? Esto tiene que ver es con la Pascua y con pan sin levadura. Pero ¿cómo se relaciona y con las primicias que vienen después de la Pascua? Pero ¿qué relación tiene con el día del Pentecostés? Ahora viene algo muy interesante. En el día del Pentecostés también había primicias. Eran primicias ya no de la cosecha de cebada, sino de la cosecha de trigo. Los israelitas tenían que traer 2 panes con levadura. Interesante. Las primicias en el tiempo de la Pascua, el pan no podía tener ¿qué? Levadura. Pero en el Pentecostés había que traer 2 panes ¿con qué? Con levadura. Y eran primicias. Vamos a leerlo en Levítico 23, 15 al 17. Levítico 23, 15 al 17 está describiendo aquí la fiesta del Pentecostés, lo que nosotros estamos estudiando. Dice allí, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es decir, sería, ¿qué cosa? El día que Cristo resucitó. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla, domingo de resurrección, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Es decir, 7 semanas completas después de la resurrección. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Es decir, esto es algo que está ocurriendo 50 días después de la resurrección. Sigue diciendo, entonces ofreceréis el nuevo grano, y esto ya no es cebada sino trigo, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda ¿qué? Mecida. Ahora no se mece la gavilla, sino que se mece ¿qué cosa? 2 panes. Pero ahora viene un detalle muy interesante. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Jehová. Entonces hay 2 fiestas de primicia. Una representa la resurrección de Cristo cuando se presenta como las primicias de todos los que van a resucitar al final de la historia. Y hay esta fiesta 50 días después, a donde se está relatando lo mismo. Hay que tomar el nuevo grano, hay que hacer 2 panes, hay que mecer los panes con levadura como primicias delante de Jehová. Es muy parecido en los 2 casos. Ahora, para entender por qué los panes eran con levadura el día del Pentecostés, necesitamos mirar los símbolos. En primer lugar, tenemos 2 panes. Los panes simbolizan a la iglesia. Y usted dice, pero pastor, la iglesia no son 2, la iglesia es una. Sí, pero ya voy a enseñarles por qué razón son 2 panes. Los panes representan a la iglesia. Vamos a leer Mateo, el capítulo 13 y el versículo 33. Muy interesante, la levadura. ¿Qué representa la levadura? Dice allí en Mateo 13 y el versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue ¿qué? Leudado. Es decir, cuando se mete la levadura en el pan, ¿qué pasa con el pan? El pan crece. Los panes representan a la iglesia. La levadura representa el Espíritu Santo. Ahora yo sé que ustedes están pensando, no, pastor, la levadura representa el pecado. ¿Y cómo dice que la levadura representa el Espíritu Santo? Vamos a leer 1 Corintios 5, 6 al 8 primero y luego le voy a explicar por qué no hay una discrepancia. 1 Corintios 5, 6 al 8 dice, no es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes son, ¿qué cosa? Ustedes, la iglesia, son pan sin levadura. Pero en el Pentecostés es pan con levadura. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, sigamos leyendo, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, está hablando de la Pascua y el pan sin levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, ¿cómo reconciliamos esta aparente discrepancia? Muy sencillo. Tenemos que mirar el contexto de las dos fiestas. Yo pregunto, ¿en la Biblia los símbolos siempre significan lo mismo? ¿Un león puede representar varias cosas? ¿Un león puede representar a Cristo? El león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar a Babilonia, la primera bestia de Daniel 7? Sí. Y puede representar a Judá, el hijo de Jacob. Así que siempre que encuentre la palabra león no significa que significa lo mismo. Tenemos que tomar en cuenta el contexto. Ahora, ¿cuál es el contexto de la Pascua? ¿Por qué era pan sin levadura? Porque en esa fiesta el pan representaba a Cristo y en Cristo no había levadura de pecado. En el Pentecostés los panes representan algo distinto. Los panes representan la iglesia y la levadura representa el poder del Espíritu Santo para que la iglesia pueda crecer. Permítame leerles un pasaje del Espíritu de Profecía sobre la levadura. Palabras de vida al Gran Maestro 68 y 69. Aquí ella está comentando sobre la parábola que leímos de Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ella está comentando sobre esta parábola. Es larga la cita, pero muy profunda. Pero la parábola del Salvador, en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se someten al Espíritu Santo, escuchen, a todos los que se someten al Espíritu Santo, ha de ser implantado, esta es la levadura, ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de la voluntad. No posee el poder capaz de obrar este cambio. Ahora escuchen bien. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieren ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de ese poder. Yo pregunto, cuando el Espíritu Santo se implanta en la iglesia crece. Sí. La levadura en el contexto del Pentecostés representa el crecimiento de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Los panes representan a la iglesia y la levadura que se coloca en los panes representa el crecimiento de la iglesia. Pero ahora yo sé que ustedes están pensando, pero pastor, la iglesia no son 2 panes, la iglesia es un solo pan. ¿Por qué 2 panes
sin levadura. La razón es que en el día del Pentecostés había dos grupos de la iglesia que se estaban representando en la fiesta del Pentecostés. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a ver el primer grupo. Mateo 27, 51 al 53. Les voy a adelantar. En el día del Pentecostés hubo dos grupos de primicias que pertenecen a la iglesia. El primer grupo de primicias son un grupo de personas que habían muerto y resucitaron con Jesús, que Jesús presentó ante el Padre 40 días después, en el día del Pentecostés. Por el otro lado, hubo primicias también de entre los vivos, porque las primicias de entre los vivos fueron 3,000. Los primeros miembros de la iglesia, 3,000 que se entregaron a Cristo de entre los vivos el día del Pentecostés. Ahora, con eso en mente, vamos a ir a Mateo 27, 51 al 53 para ver, en primer lugar, el primer grupo, que son los que murieron y cuando Cristo resucitó, resucitaron con Él. Dice ahí en Mateo 27, 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El primer grupo fue, y de estos grupos vamos a hablar en la segunda presentación de hoy, no se la pierdan porque vamos a hablar mucho más en cuanto a quienes componían este grupo. Pero el primer grupo, el primer pan representa un grupo de primicias que murieron y resucitaron cuando Jesús resucitó. Y el simbolismo es, ellos eran primicias que anunciaban la gran resurrección de todos los fieles al final de la historia. Ahora, note lo que dice el deseado de todas las gentes, página 769. Había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre. Como conquistador divino, había de volver con los trofeos de la victoria a los atrios celestiales. Los que murieron y resucitaron eran los trofeos, eran el down payment, el pronto de la gran resurrección de todos los que murieron en Cristo, todos los miembros de la iglesia que murieron en Cristo Jesús. En el Mensajes Selectos, tomo 1, página 358, Elena White escribió en cuanto a este grupo: ellos fueron la multitud de cautivos que ascendieron con Cristo como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y el cuadro es de un general que está regresando del campo de batalla y trae a los rehenes, trae a los trofeos de su victoria. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 359, Elena White escribió: así también los que habían sido resucitados habían de ser presentados ante el universo como una garantía, escuchen, como una garantía de la resurrección de todos los que creen en Cristo Jesús como su Salvador personal. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos levantará a su iglesia. ¿Qué representaba ese grupo? Los muertos de la iglesia que van a resucitar al final de la historia. Así que dice, levantará su iglesia y la glorificará con Cristo como a su novia, por encima de todos los principados, por encima de todos los poderes, por encima de todo hombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en los atrios celestiales, el mundo de arriba. La victoria de los santos que duermen será gloriosa en la mañana de la resurrección. Terminará el triunfo de Satanás, al paso que triunfará Cristo en gloria y honor. El dador de la vida coronará con inmortalidad a todos los que salgan de la tumba. Y en el deseado de todas las gentes, página 773, Elena White explicó: cuando Jesús llegó al cielo en su ascensión, se presentó a su Padre. Esto lo estudiamos en nuestro primer tema. Cuando Cristo ascendió, las huestes celestiales estaban alabando, cantando el Salmo 24. Y cuando Jesús llega donde está el Padre, Jesús levanta la mano y dice: silencio. Ahora voy a leer qué pasó cuando Jesús dijo eso. Pero con un ademán, Él los detiene, es decir, los que están cantando, los seres celestiales. Todavía no.
no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala, se está presentando como cordero inmolado, lo que representa el cordero. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, apunta, ahora escuchen, apunta hacia las muestras de su triunfo, los que resucitaron con él. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. ¡Qué extraordinario! Es decir, nosotros no tenemos que decir, sí irá Cristo a resucitarnos. Cristo dijo, yo voy a resucitar un grupo para que sepan que va a pasar. Voy a dar un down payment para que estén seguros de que toda la cuenta se va a pagar. Al final voy a resucitar a todos los que murieron. Ahora, ¿quiénes pertenecían a esa multitud? En Deseado todas las gentes, página 730, Elena White escribió, al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Eran mártires que habían muerto desde el comienzo de la historia hasta ese momento, cuando Cristo se presentó en el cielo. En el segundo tema vamos a ampliar este punto. ¿Saben que la Biblia ya había profetizado que el Señor Jesucristo iba a ascender, iba a llevar cautiva la cautividad y iba a dar dones a los hombres? Toda esta idea el apóstol Pablo la expuso en Efesios 4 y el versículo 7 al 13. Si van conmigo allí, voy a avanzar rápido. Es un pasaje poderoso. En realidad viene del Salmo 68. Ojalá tuviera tiempos para exponer en un tema completo el Salmo 68, de donde Pablo está sacando lo que está escribiendo aquí. Efesios 4 y el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. La palabra gracia aquí es la palabra charis, de donde viene la palabra carismático. Así que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don. ¿Cuál es el don que se dio en el día del Pentecostés? El don del Espíritu Santo. Así que la gracia dada es el don del Espíritu Santo, el don de Cristo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, esa es la ascensión, llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes son los cautivos que llevó? Los que habían estado cautivos en el sepulcro, y dio dones a los hombres. ¿Cuándo fue que Dios repartió los dones del Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Es decir, había muerto. El que descendió es el mismo que también, ¿qué? Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego habla de los dones que se repartieron en el día del Pentecostés. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora queremos mirar qué representa el segundo pan. Porque ¿cuántos panes son? Son 2 panes. ¿Qué representa el primer pan que se presentó con levadura? Los que resucitaron con Cristo como las primicias de todos los que van a resucitar al final de la historia, los que están en Cristo. Pero también hubo primicias de entre los vivos el día del Pentecostés, cuando Cristo se presentó ante el Padre. Vamos a Hechos 2 y el versículo 37 al 39. Hechos 2 y el versículo 37 al 39. Aquí el apóstol Pedro predica su poderoso sermón. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre los creyentes. Y cuando Pedro termina su sermón,
¿Cuál es la reacción de los que están presentes allí? Bueno, primero los que reciben el don de lengua dicen borrachos, pero los que finalmente escuchan el sermón de Pedro, todo el sermón completo, quedan compungidos de corazón, ¿sí o no? Note lo que dice Hechos 2, 37 al 39. Y al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, se convirtieron. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, has predicado este poderoso sermón, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo don que Pedro y los apóstoles en el aposento alto ya habían recibido. Sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Ahora yo les pregunto, ¿hubo primicias en el día del Pentecostés? ¿Estaban vivos las primicias? Sí. ¿Fue un crecimiento fenomenal de la iglesia ese día? Oh, sí. ¿Por qué razón? Porque habían sido leudados por el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la iglesia se compone, hermanos y hermanas, de los que murieron en Cristo y de los que están, ¿qué? Vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. Por eso son dos panes, dos divisiones, por así decirlo, de la iglesia que han sido renovados por el poder del Espíritu Santo. Ahora fíjense lo que dice Hechos 2, versículo 41 y el versículo 47. El fruto, los primeros frutos, las primicias de la cosecha, cuando comenzó la iglesia del Nuevo Testamento, dice, así que los que recibieron su palabra, la palabra de Jesús, de Pedro a través de Jesús, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿como qué? Como 3,000 personas. Es una gran multitud, ¿verdad que sí? Las primicias del derramamiento del Espíritu Santo. Y usted dice, pero ahí dice que ahí se añadieron. ¿A qué se añadieron? Pues vamos al siguiente versículo, donde dice, versículo 47, y el Señor añadía cada día, ¿a qué? A la iglesia los que habían ser salvos. ¿Quiénes fueron las primicias de entre los vivos? Los 3,000 que se convirtieron en el día del Pentecostés. ¿Y quiénes eran las primicias de entre los muertos? Los que resucitaron con Cristo Jesús, que Jesús presentó en el cielo. Qué extraordinario cómo la Biblia apunta a todo esto. Ahora, esos dos grupos de primicias simbolizan dos grupos que estarán en la tierra cuando Cristo regrese en poder y gloria. Vamos a nuestro último pasaje, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, 15 al 18. Ahí tenemos los dos grupos. Las dos divisiones de la iglesia, que fueron renovados por el poder del Espíritu Santo. Simbolizados por los que resucitaron con Jesús y simbolizados por las primicias del día del Pentecostés, los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Ahora, el pasaje que voy a leer de 1 Tesalonicenses 4 se lee prácticamente en todos los funerales. Yo durante los 20 años que pastoreé la iglesia central en Fresno, California, en cada funeral yo leí este pasaje, porque es un pasaje poderoso que trae consuelo a la gente. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, empezando en el versículo 15. Y esto es especialmente consolador para aquellos que han perdido familia, familiares que han muerto en Cristo, en esta pandemia terrible que ha azotado a este mundo. Dice el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Por qué dice en palabra del Señor? Porque esto no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Esto está garantizado, es lo que está diciendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, representados por cuáles primicias, los 3,000, los primeros, las primicias de los que se unieron a la iglesia,
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué grupo representa a los que durmieron? Los que resucitaron con Jesús, hermanos y hermanas. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la primera división de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, representados por los 3,000, las primicias en el día del Pentecostés. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahora la iglesia será una. Las dos divisiones se van a unir. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego el apóstol Pablo dice, consolaos con estas palabras. Para nosotros la muerte no es el fin. El apóstol Pablo dice, si vivo bien y si muero también. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, según la Sagrada Escritura. ¿Entendieron lo que estudiamos hoy? Un tanto complejo, con muchas dimensiones y muchos detalles, pero si entendieron por lo menos el punto central, ahora ustedes pueden ir y pueden buscar todos estos versículos y pueden entonces analizar el Salmo 68. Les animo que cuando vuelvan a la casa, hermanos y hermanas, tomen tiempo para leer y estudiar el Salmo 68, de donde viene en el Antiguo Testamento esta profecía en cuanto a lo que iba a suceder en el día del Pentecostés. ¿Entienden por qué razón, hermanos y hermanas, el pan era sin levadura en la Pascua y el pan era con levadura en el día del Pentecostés? ¿Se entienden? Porque son dos contextos. En el primer contexto representa el hecho de que el cuerpo de Cristo, representado por el pan, no tenía levadura de pecado. Pero en el Pentecostés el símbolo representa algo diferente. Representa el hecho de que el Espíritu Santo penetró en la iglesia y como resultado la iglesia creció fenomenalmente. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que más necesita la iglesia hoy? Necesitamos mimas y música contemporánea, que la gente baile en la iglesia. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? La iglesia necesita la levadura del Espíritu Santo. La iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo y la predicación de la palabra, que es lo que debe atraer a la gente a la iglesia. No el entretenimiento, sino lo que Dios dice en su santo libro. Ojalá que volvamos a nuestras iglesias y esa sea nuestra experiencia.